Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es la mañana del 11, esto es Canal 11 de Punta del Este. Estamos en vivo hasta las 12:30, como cada día, de lunes a viernes. En esta jornada muy húmeda, vamos a tener una temperatura agradable, pero a partir de mañana baja otra vez la temperatura y se vienen las lluvias, como se había pronosticado. Vamos a ver el informe de Inomet. Disfruta el invierno in-house. Confort infinito solo en Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? 18 grados la temperatura máxima para este viernes 13 de junio. No pasaba nada el viernes 13, ¿no, Daniel? No, es el martes 13. Bueno, al final tengo un enroque ahí, nunca sé cuándo es y cuándo no es. Con el viernes 13 no pasa nada, sin embargo tenemos esa imagen del Friday, ¿no? Friday 13, como que viernes 13 la película de terror, ¿no? Muy americano. Bueno, acá estamos en Uruguay, igual es viernes 13 de junio y vamos a tener esta temperatura bastante agradable para los fríos que se venían dando. El cielo se presentará algo nuboso y nuboso. En la tarde-noche de hoy, probables precipitaciones y tormentas. Ahí comienza la desmejora. Los vientos serán de 40 y 50 kilómetros por hora en dirección noreste. Las rachas, ¿no? Va a soplar un poco menos, pero va a haber rachas fuertes. Eso para hoy viernes. Mañana, sábado, vamos a tener 11 grados de mínima y 14 de máxima. De mañana, cielo cubierto, precipitaciones aisladas, baja probabilidad de tormentas y neblinas. En la tarde y noche, cubierto, precipitaciones y neblinas. El viento durante todo el día va a soplar del noreste al suroeste, del este, bueno, vientos variables, claramente, con velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. El domingo aparentemente mejora, vamos a seguir con temperaturas calcadas del sábado, 11 la mínima y 14 la máxima. En la mañana, cielo nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas. En la tarde-noche, nuboso, periodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas y neblinas. Vientos del suroeste al noreste con rachas de 40 kilómetros en la hora. En la tarde-noche del domingo amainarían los vientos, pero además de la lluvia de mañana, el domingo también alguna inestabilidad. 12 grados es la temperatura actual en Punta del Este según Inomet. El viento sopla del este-noreste entre 6 y 17 kilómetros por hora y la humedad es del 89%. Yo hubiera dicho que era del 100, ¿no? Por lo menos hoy de mañana temprano estaba todo empapado, horrible, horrible. Es espantoso, odio la humedad y como dice la canción, lo que mata es la humedad. Porque en realidad todos estos cuadros respiratorios, si no tuviéramos tanta humedad, seguramente serían más leves o en menor cantidad. Ya vimos entonces el pronóstico, nos metemos en los titulares, como siempre empezamos con los destacados de Cadena del Mar, conflicto bélico, Israel lanzó ataque preventivo a Irán y declara estado de emergencia. Esa parte del mundo es un polvorín, ¿eh? Es un polvorín. Las amenazas de Estados Unidos a Irán, si no detenés el enriquecimiento de uranio que le permitiría a Irán fabricar una bomba atómica, no descarto la intervención militar, ¿eh? Y del lado de Irán, desde Teherán, le dijeron, a mí no me amenaces porque yo voy a seguir adelante y vamos a defender donde vos te metas, vamos a defender. O sea que amenazas veladas, la tensión en su máxima expresión y ahora este ataque de Israel a Irán, bueno, puede ser un disparador de una situación más lamentable, ¿no? Que como siempre vamos a terminar lamentando la pérdida de vidas y esa falta de entendimiento con diálogos, con concesiones, con negociaciones y siempre por la fuerza, siempre por las armas, siempre por la destrucción y la muerte. La verdad es lamentable. ¿Qué va a pasar? Es una muy buena pregunta. Más titulares de Cadena del Mar. Junta Departamental de Maldonado invita al reconocimiento de Dante Bianchi. Esto va a ser el martes de la semana que viene. Un homenaje a la trayectoria del reconocido vecino de San Carlos por su servicio a la comunidad. Caja de Profesionales fracciona pago de jubilaciones sin reservas y esperando definición parlamentaria. Leí un artículo ayer que estaban esperando el gol de último minuto, porque ahora ya no tienen plata para pagar los aguinaldos, no tienen plata para pagar las jubilaciones, en realidad, y las van a pagar fraccionadas, ¿no? Y si no hay una aprobación, el Parlamento postergó la negociación sobre el proyecto salvataje hasta el 30 de junio, o sea que todos esos días que van pasando complican aún más la situación de la Caja de Profesionales, algo impensado hace unos años, pero que realmente le llegó el momento de que se enciendan las luces y de necesitar una solución al punto de llegar a fraccionar el pago de las jubilaciones, algo impensable hace algunos años. Otros títulos de Cadena del Mar, sorteo de cupos para el taller de acompañante terapéutico pedagógico. La Dirección de Políticas Inclusivas de la Intendencia Departamental de Maldonado informa que las inscripciones se realizarán de modo presencial hasta el viernes 13, hasta hoy, viernes 13. PBI, Uruguay registra un crecimiento del 3,4% en el primer trimestre del 2025. Esto es una buena noticia. Según el Banco Central, la economía uruguaya creció en los primeros 3 meses de este año, impulsada por sectores como la industria y el turismo.
aunque con desafíos en el rubro. Ampliamos la noticia para completar el titular. En el rubro energético. Así que eso es una buena noticia, más allá de que tenga desafíos en el rubro energético, claramente, pero la industria y el turismo son motores muy importantes para cualquier economía, ni que hablar, ¿no? Condenado por 3 delitos de hurto, Jacinto David Mancuso Ramírez tiene 29 años, fue condenado a 17 meses de prisión tras una serie de robos en la ciudad de Maldonado. Este accidente en Ruta 9, motociclista falleció tras colisionar con una camioneta, es imponente en las últimas semanas la cantidad de siniestros fatales que han habido en distintos puntos del país, preocupa y mucho, ¿no? Ayer escuchaba un reporte de Gerardo Martínez con la muerte de esa mujer y su hijo en la entrada a Castillos, que chocó contra un camión que transportaba a su vez camiones, 0 kilómetros, y que van 8 muertos solo en el departamento de Rocha en lo que va del 2025. Le sumamos los de Maldonado, bueno, los del resto del país, y seguimos con cifras de pandemia, ¿no? Estamos teniendo 400 muertes al año en siniestros de tránsito, de los que fallecen en el lugar del siniestro, ¿verdad? O en el traslado o cuando están siendo atendidos. Pero las personas que resultan con lesiones, muchas de ellas que los dejan con una discapacidad severa o parcial o permanente, y en algunos casos termina falleciendo después, no están en las estadísticas de las personas fallecidas. O sea que el número que se da año tras año sobre las muertes en el tránsito, después aumentan, ¿no? Porque si hoy revisamos, bueno, a ver los accidentes del 2020, bueno, hubo 414 fallecidos, pero en estos 5 años fallecieron 15 más, o 20, u 8, no sé, de las personas lesionadas en el 2020, después, bueno, tuvieron complicaciones y terminaron falleciendo. Es un problemón, un problema de salud pública muy grave y que parecería que no hay vuelta, ¿no? Partiendo de la base de que somos irrespetuosos de las normas de tránsito, porque adelantamientos incorrectos, excesos de velocidad, no respetar las señales ni de pare ni de semáforo en rojo, y muchos etcétera, hablar por teléfono mientras manejamos, superar ampliamente las velocidades permitidas, bueno, una cantidad de inconductas, ¿no? Es una sumatoria de hechos que deriva en un siniestro de tránsito. Nunca la culpa es del azar o del día nublado. En el 99% o más de los casos, 99,5%, hay un factor humano en la tragedia. En este caso es un tramo de la Ruta 9. Recordemos que la Ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha se está construyendo doble vía. Es un tramo largo, pero el inconveniente que hay es que es una ruta que se está haciendo, yo me animo a decir lentamente, ¿no? Por más que es un trabajo enorme, pero hace mucho tiempo que están haciendo la doble vía. Y el tema es que mientras construían la segunda carretera, no había problema porque se seguía circulando como siempre. A medida que empezaron a inaugurar o habilitar tramos de la doble vía, es un permanente zigzagueo. Agarrás un pedazo de la ruta nueva, pero ojo, porque podés ir vos solo y del otro lado van hacia Montevideo yendo para el este, ¿no? O que por la ruta nueva, por la parte nueva, vengan circulando en 2 direcciones porque están trabajando en la ruta vieja. Entonces vos vas de un lado y del otro, ruta nueva, ruta vieja, solo, doble sentido, por más que está señalizado y todo, pero hay veces quienes han ido por la ruta 9 hacia el este, hacia Rocha, hacia el Chuy, pueden atestiguar de que es confuso. En algunos tramos es confuso, te queda la duda, vas por la ruta y no sabes si en este tramo, porque de repente en ese momento no hay vehículo, en este tramo voy yo solo en esta doble vía o se me puede aparecer alguien de frente por esta senda. Y en esos repechos, en las curvas, uno no sabe, no tiene mucha seguridad. Bueno, en ese tramo, en uno de esos tramos ocurrió este accidente, como decía aquí, la parte de la ruta 9 que estaba habilitada en doble mano, una sola vía, ¿no? Y ahí ocurrió este accidente donde el motociclista perdió la vida. San Carlos, mujer resulta herida tras caída de moto. Oyentes de Cadena del Mar informaron que una motociclista sufrió heridas leves en la rodilla tras caer de su vehículo en la avenida José Enrique Rodó, siendo atendida por servicios de emergencia. De aro a aro, histórico triple de Ferro para vencer a Boca en la Liga Nacional de Argentina. Giuseppe Cipriani brindará una conferencia de prensa y recibirá a legisladores nacionales. Bueno, el otro día cuando hablábamos con la directora general de urbanismo, la arquitecta Soledad Laguarda, que el año pasado, ¿se acuerdan? Por octubre o noviembre, un poco antes capaz, habían dicho que en diciembre del 25 se inauguraba el hotel. Le preguntamos el otro día a Laguarda, bueno, la empresa se había comunicado con la Intendencia diciendo que, bueno, aplazaban la inauguración un semestre más, o sea que en mitad del 2026 estaría inaugurando el hotel con casino y centro de convenciones. Lo que iba a ser para este fin de año va a quedar para
mitad del año que viene. Según informaron de Cadena del Mar, hoy diputados y senadores de todos los partidos políticos recorrerán la obra del ex Hotel San Rafael. Bueno, y habrá una conferencia de prensa de Giuseppe Cipriani, seguramente haciendo una puesta a punto del avance de obra y de cuándo será esta inauguración tan esperada. Betiana Díaz, senadora del Frente Amplio: el proceso contra Charles Carrera es una tremenda operación política. Bueno, fuego cruzado entre el Frente Amplio y la oposición, en este caso por la imputación sobre el ex senador Charles Carrera por 3 delitos que, otra vez, pensemos en el común de la ciudadanía, ¿no? Tiene una versión totalmente opuesta entre lo que dice el Frente Amplio y lo que dice la oposición, ¿no? Entonces decimos, bueno, a ver, en ambos lados hay parte de razón, en ambos lados están dejando de decir algo, en fin, pero claramente hay dos posiciones contrapuestas, en este caso que la ciudadanía espera el fallo de la justicia. Vamos a los títulos de Maldonado Noticias. Personal policial se capacita en nuevo protocolo Meta para la búsqueda de menores ausentes. La instancia apuntó a que todos los participantes, personal policial de distintas unidades, integrantes del INAU y fiscales de todo el país, se interiorizaran de la aplicación del protocolo de activación de alerta de búsqueda de niñas, niños y adolescentes ausentes a través de los servicios de Meta. Choque entre moto y camioneta en Ruta 9, casi camino de Los Ceibos, cobró la vida de un motociclista. Talleres de educación ambiental en Liceo de Pan de Azúcar con amplia participación. Pelea entre reclusos en la cárcel de Las Rosas terminó con uno muerto y otro herido. A ver qué otra información hay al respecto. Aunque el incidente pudo ser disuelto por la Guardia del Penal, los protagonistas ya se habían herido con armas blancas y uno de ellos terminó falleciendo en la enfermería del establecimiento. Esto fue el miércoles en la tarde, en el sector E de Las Rosas, la muerte de uno de los reclusos de iniciales PAPL y heridas de consideración en el otro, quien está internado. No hay información sobre lo que pasó. El enfrentamiento fue entre ambos y no entre un grupo de más reclusos. Los dos portaban armas blancas, al menos una era de fabricación casera, los famosos cortes carcelarios. El fallecido fue encontrado con vida cuando intervino la Guardia del Penal y fue trasladado a la enfermería del establecimiento, pero dejó de existir. El otro herido y protagonista del enfrentamiento, con distintas heridas, fue trasladado al hospital de Maldonado, donde se encuentra con guardia policial. Otros títulos de Maldonado Noticias, bueno, lo vimos ayer, lo de la petición en change.org. Grave siniestro de tránsito en Ruta 39, una mujer sufrió múltiples fracturas. El anuncio, cuando la visita al ministro del Interior, Carlos Negro, de que la Intendencia destinará propiedades para una comisaría y para radicar a policías. O sea que van a darles vivienda a policías que viven en asentamientos. La operación Grand Bar, que concluyó con 4 personas condenadas y otras 2 formalizadas. Vemos ahora el portal del diario Correo de Punta del Este. La Caja de Profesionales Universitarios anuncia que el pago de las jubilaciones, pensiones y salarios de funcionarios de julio se hará en 2 etapas. Juicio por doble homicidio, alegato inicial de Fiscalía apunta a un plan criminal meticulosamente orquestado. Calima brinda oportunidades de capacitación a jóvenes rurales en San Carlos. Otro alegato cuestiona la solidez de las pruebas de la Fiscalía en juicio por doble homicidio. Solicitan la instalación en Maldonado de un centro de neurocirugía endovascular. Ahí estaba tomando un poquito de agua, tenía sed. Gracias, Daniel. Bueno, pelea en Las Rosas terminó con un recluso muerto, lo que veíamos recién en Maldonado Noticias. Otro siniestro de tránsito fatal, la tragedia en Ruta 9 con, bueno, esto que decíamos, la madre y su hijo que chocaron de frente contra un camión. Bueno, murieron en el acto. Hay una tercera persona, también hijo de la mujer, que está internado grave. Bueno, el impacto muestra claramente que de milagro todavía no, todavía permanece vivo esa tercera ocupante del auto que quedó absolutamente destruido. Un impacto muy fuerte, prácticamente le arrancó el tren delantero al camión. Imagínate lo que fue la violencia del impacto. No sé si estará acá, bueno, debe estar en algún otro portal. Acá está la foto del auto donde iba la mujer. Fíjate vos cómo quedó, ¿no? Destrozado y dado vuelta. O sea, impresionante. Bueno, muestran solo esta foto. Capaz que en algún otro portal está la foto del camión. Quizás muchos la hayan visto. Vamos a los títulos de Montevideo Portal. Pensé,
Yo no fui tocado por la varita mágica, voy a obligar a la varita a que me toque. Patricio Prieto, el capitán de Nacional, campeón de básquetbol, tiene 22 años y una madurez que impresiona. Dolor, murió trabajador accidentado en frigorífico y la industria para 24 horas. La medida comenzó a las 12 de la noche de hoy. El infortunado operario trabajaba en una planta en Salto. ¿Qué fue lo que pasó? Tratamos de saberlo. Bueno, estaba internado en un sanatorio después de sufrir el accidente. Tenía 58 años. Salvador Ponce de León fue encontrado inconsciente por sus compañeros en la noche del miércoles en el frigorífico La Caballada de Salto. El operario estaba caído junto al montacargas que operaba y presentaba un golpe en la cabeza y profuso sangrado. Bueno, la verdad, lamentable, ¿no? El fallecimiento de este trabajador que ocurrió en Salto. Al refugio, Albizu y Olivera están en Israel y tuvieron que guarecerse ante drones israelíes. Los intendentes electos de Salto y Paysandú se vieron sorprendidos por una escalada de tensión. La calle Pou los llamó por teléfono. Bueno, esa zona del mundo, como decíamos, está tremenda. Sábado mojado, así se desplazarán las precipitaciones en las próximas horas. Nicolás Lodeiro volvió a hablar de su vuelta a Nacional y llenó de elogios a Diego Aguirre. Taroco involucra en audio a otro político en trama Penades. Cuando salga, voy a buscarlo. Bueno, Carlos Taroco, que era jerarca de la policía y que está también acusado de formar parte de esa trama de espionaje que se pretendió tejer para investigar a ver quiénes eran las víctimas denunciantes, de las que, como decía Penades el otro día, no tienen ni idea de quiénes son. Bueno, quiso averiguar, utilizando servicios del Estado para tal función. Uno de los implicados fue Carlos Taroco, jerarca del Ministerio del Interior, que hoy está preso y que dice, yo me callé la boca, ¿no? Si abría la boca era un desastre, pero ¿sabes qué? Ahora cuando salga, yo los voy a ir a buscar porque hubo algunos que no fueron leales. O sea que esto todavía va a tener más capítulos, ¿no? El caso Penades. Otros titulares de Montevideo Portal. Defensor Sporting tomó una resolución sobre la situación de Maxi Gómez. ¿Se va o se queda? Lo que yo leí que Maxi Gómez, que habían hablado que iba a Nacional, en Defensor dijeron no. Se queda acá. Y si sale, es al exterior. No sé si prácticamente ya se pincharon las chances de que vaya a Nacional. Trump amenaza a Irán con ataques más brutales si no hay acuerdo nuclear. O sea, esto es a ver quién golpea la mesa más fuerte, ¿no? ¿Dónde está el tope? Porque es una espiral de violencia, una escalada que no termina nunca. Porque, a ver, los dos son pesos pesados, ¿no? Estados Unidos, una potencia militar indiscutible, y en Medio Oriente que hay justamente, armamento nuclear que se utilizará, no se utilizará, porque Donald Trump venga y le pegue 4 gritos. Pensamos que Irán o que Medio Oriente va a bajar el copete y van a decir, bueno, está bien Donald. No. Pero también tienen con qué responder. ¿Y Donald Trump va a bajar el copete? No parecería, ¿no? Y entonces, porque esto si no ceden, si no negocian, si no bajan un poco la espuma, si no transan, si no pasa algo negociado, algo más humanizado, estamos al horno. Porque a ver quién dispara más, o quién llega más lejos con un misil, o quién tiene más capacidad de armamento, o más posibilidades de destruir al otro. Y no sé cuál es peor, Otros títulos de Montevideo Portal. Israel cierra embajadas tras bombardeos en Irán y eleva alerta global. A plena vista investigan robo de costosas barandas de bronce que datan del año 1902. Ahí la foto del maestro Tavares. El camino fue la recompensa. Tavares en la presentación de su libro, su salida de la selección, el legado y los valores. Para bautizar este momento del fútbol, diría que es el imperio del dinero, dijo el maestro que apostó a los niños y su amor por la pelota. Coincido con el maestro, yo he hablado del exoplaneta fútbol, es algo totalmente surrealista. Los números que se manejan de transferencias, de pases, de salarios de los jugadores de fútbol profesionales, la verdad que son inmorales. No hablo del fútbol uruguayo, que es un fútbol pobre, más allá de que en los cuadros grandes pagan sueldos muy interesantes, pero es un fútbol pobre. De hecho, cuando tenemos grandes jugadores que surgen de las canteras de los cuadros, juegan 3, 4 buenos partidos y enseguida los venden. Los venden porque en otros lugares hay interés de gastar ese dinero, porque quieren reclutar, porque muchas veces los compran y los dejan en el banco. No sé vos qué opinás de qué será eso, pero además no tenemos forma de soportarlo, porque nuestra billetera es economy class, no tenemos plata. Y un jugador siempre busca el bienestar para su familia, su futuro, y las posibilidades están en el fútbol extranjero, no en el fútbol uruguayo. Entonces tenemos allí ese tema de que
los expulsamos hacia un sistema millonario que habla otro idioma, ¿no? Porque las decenas de millones de euros es como perico por su casa, ¿no? Y que las cláusulas de salida que son brutales, bueno, sí la pago, pero quiero el jugador. Y la verdad, sueldos de ópera, la verdad que es un planeta totalmente ajeno al resto de la humanidad, por eso coincido plenamente con la definición de Tavares para bautizar este momento del fútbol, diría que es el imperio del dinero, y mandan quienes tienen más dinero. Vamos a ver otros titulares ahora de el diario El País. Vamos a ver si carga, ahí está. 2 intendentes electos están refugiados en un campus universitario en Israel tras el ataque a Irán. Bueno, lo que veíamos recién, que eran Albizu y Olivera, intendentes de Salto y Paysandú. Alerta máxima en Medio Oriente, Israel ataca a Irán y Netanyahu avisa que bombardeos durarán lo que sea necesario. Por eso es la amenaza de decir, mirá que te voy a bombardear y te voy a seguir tirando, mientras necesites te voy a seguir tirando. Y del otro lado pensás que no van a reaccionar, que no van a contestar. Y entonces es una provocación, un acorralamiento a los que tienen el famoso botón rojo a que lo aprieten, porque no les importa nada. Lo que les importa es no sentirse humillados ante la mirada internacional de que yo soy débil, o que me doblegó fulano, o que me arrodillé ante tal gobierno, ¿no? Van a decir, ¿sí estás de vivo? Bueno, yo también. Es como, no sé, la pelea entre gurises que ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer y así va escalando la discusión. En fin, violencia, violencia y más violencia. Y la violencia siempre engendra violencia, porque nada bueno sale de la violencia. Ojalá que, no sé, se equivoquen y se sienten a conversar y se pongan de acuerdo. Caso Zunca, personas que no existían, 193 transferencias irregulares y el vínculo con el Partido Comunista del Uruguay que se indaga. Bueno, un escándalo en el Sindicato de la Construcción con esta fumata de un palo verde, $1 millón que desapareció del fondo de vivienda de la construcción. Los trabajadores de la construcción aportan de su salario un dinero todos los meses para el fondo de vivienda, para que los trabajadores de la construcción puedan tener su vivienda y bueno, los propios compañeros, los propios sindicalistas se fumaron en pipa un palo verde. En las declaraciones de las 3 personas que ya fueron indagadas, imputadas y expulsadas del sindicato, 3 nombraron a 2 dirigentes del Partido Comunista, Daniel Diverio y Óscar Andrade. Óscar Andrade salió a desmarcarse, dijo, de esto no hay pruebas, esta causa se va a terminar archivando, pero bueno, los 2 fueron nombrados por los 3 que están imputados ahora. Van a ser citados a declarar, tanto Diverio como Andrade, y bueno, y ahí se verá cuál es su versión de los hechos y cómo sigue esto, ¿no? Pero piden que se investigue hasta el hueso, porque evidentemente es muy grave lo que ocurrió, ¿no? En definitiva, otra vez, lo que decíamos ayer, la justicia tiene la palabra y la justicia, ¿sabes cómo está? Recontratapada de trabajo. Es un disparate el laburo que tiene la justicia uruguaya con los pocos recursos, ¿no? Porque en definitiva, a escala, no somos un país tan gigante. El tema es que tenemos una justicia que quedó en una estructura de hace muchos años. No está acompañando a la demanda brutal que hay, que es una justicia que necesita, además de recursos, mente fría, la posibilidad de poder avanzar concienzudamente y de manera ecuánime y justa en todos los casos que hay, que son los más variopintos, ¿no? Da la sensación de que a la justicia le falta músculo, hay que darle presupuesto, porque después todos decimos, que habló la justicia, es sagrada y así debe ser, y para eso debemos fortalecerla y que tenga todos los elementos necesarios como para poder impartir justicia. Otros titulares, la economía uruguaya crece al influjo de la industria, agro y turismo, pero prevén que se desacelere. ¿Qué pasa? Tribunal de Cuentas avaló acuerdo entre el Ministerio de Transporte y el Grupo Vía Central por construcción del ferrocarril central. Auge de marcas uruguayas de ropa masculina, nuevas y tradicionales, van tras un hombre más exigente. Bueno, al fin se acordaron de los varones, ¿no? Que tengamos más cosas para comprar, que vayamos a un shopping y haya cosas para varones, que no tengamos que acompañar a nuestra mujer. Hay una tienda en Punta del Este, y creo que está en Maldonado también, que es colosal. Uno pasa por la tienda y ve, pusieron bancos afuera, ve a todos los esposos, maridos, novios sentados afuera y las mujeres adentro mirando las ofertas y mirando las cosas porque tienen, no sé, un local gigante, además de 2 plantas, las mujeres entran ahí y se pierden, ¿no? Horas mirando y chusmeando de todo, y los varones con paciencia esperando afuera.
Eso es porque, además de ser buenos maridos o buenos novios, porque no hay nada para varones. Porque si vos entrás, estás en un cubículo de 2x2 donde tenés 8 pantalones, 2 camisas y está. Para varones no hay más nada. Está muy bueno que marcas uruguayas de ropa de hombre vayan tras un hombre más exigente. Y sí, el hombre exige tener más variedad, poder transgredir un poco, salir de esa moda estanca, ¿no? Y poder armar atuendos un poco más copados. Bueno, brindo por esas marcas que van tras los hombres más exigentes. Otro título, Caja de Profesionales se quedó sin reservas, fracción a pago de jubilaciones y espera, ahí está, gol de último minuto. El gol del último minuto, que vaya si en Uruguay sabemos del gol de último minuto. Tribunal criticó argumentos de la jueza del caso Penades para mantener la prisión, pero confirmó el fallo. Bueno, Penades, que había estado en prisión, después le dieron prisión domiciliaria, se armó un escándalo social imponente, volvió a la cárcel. Quisieron plantear de que vuelva a la prisión domiciliaria, pero justamente dijeron, no, después del lío que se armó cuando lo mandaron a la casa con prisión domiciliaria, con tobillera, no queremos saber más nada, que se quede en la cárcel. Bueno, esto va a ser apelado de vuelta, qué sé yo, lo que decimos siempre, ¿no? Que la justicia no puede avanzar porque es como la analogía del fútbol que calza en muchas cosas. Un partido no avanza porque 2 pelotazos, falta. Lateral. Falta. Entonces, al fin y al cabo, en 90 minutos de fútbol estás 38 minutos con el partido parado. Por las faltas, el tiempo, las protestas. Esto es igual. La justicia avanza, presentamos un recurso. Hay que analizar el recurso que presenta una de las partes, fallar en torno a ese recurso. Sobre ese fallo, la otra parte también va a apelar ese fallo y así estamos permanentemente interponiendo recursos y las causas avanzan muy lentamente. Además de ser una causa muy voluminosa, ¿no? La de el ex senador Gustavo Penades. Otros títulos condenan a uno de los homicidios del padre de Gerald Froste. Ya lo habían intentado matar meses antes. Bueno, Gerald Froste, un jugador de fútbol que lo asesinaron y después mataron a su padre. Una historia horrible. San Juan en Uruguay, fogatas, queimada, vino y música para celebrar la tradicional fiesta del solsticio. Los factores que juegan a favor de la renovación de Lucas Hernández en Peñarol y el rol clave de Diego Aguirre. Bueno, Lucas Hernández siempre ha dado buenos resultados cuando entró desde el banco o cuando fue titular, un jugador histórico de Peñarol, de una larga trayectoria y que la renovación me parece que se impone, ¿no? En esta segunda parte del año donde Peñarol tiene que seguir luchando en el campeonato local para mejorar en la anual, para intentar ganar, no sé si el intermedio, pero que solo sirve para sumar puntos al anual y también ganar el clausura y por supuesto el principal objetivo que es la Copa Libertadores, ¿no? Que se reanuda en agosto en la fase de octavos de final y donde Peñarol está buscando refuerzos para esta nueva etapa de la Libertadores que se transforma más difícil porque obviamente quedan los 16 equipos más competitivos de América. Por su parte, Nacional aceleró para renovar el contrato del Zapito Mereles, en qué está su futuro y el interés de otro club. Acto de justicia, luthier y autodidacta que se volvió emblema del candombe. Lobo Núñez ya es ciudadano ilustre. Lobo Núñez, ¿se acuerdan que los Rolling Stones le cayeron en la casa, ¿no? Cuando estuvieron en Uruguay, terminó Mick Jagger y la banda en la casa Lobo Núñez allá en Barrio Sur, una cosa totalmente, ¿no? Impensada, decir, extraña, porque claro, los antecedentes de Lobo son brutales. Entonces, los Rolling, que tienen esa perspicacia y esa sutileza de detectar cosas que son bien interesantes, cuando se enteraron de Lobo, bueno, terminaron yendo a la casa. Imagínate, ¿no? Qué locura, en Barrio Sur, che, ¿qué pasa en lo de Lobo? Están los Rolling. Están los Rolling tomándose un café con Lobo. La verdad que fue espectacular. Ahí aparece Lobo junto a Rubén Rada, y este hombre, obviamente, ciudadano ilustre. Bueno, estos insultos que provienen del senador Óscar Andrade hacia Orlando Pettinati, y así respondió el comunicador, esto justamente por el tema del Zunca. Pettinati publicó, y el Boca no abre la boca respecto a esto del Zunca, y el senador Óscar Andrade le respondió con eso que ustedes leen ahí. A lo cual el comunicador dijo, bueno, la verdad, qué nivel de parlamento que tenemos, y no lo digo por el insulto. Y la verdad, no sé, no voy a abrir opinión porque evidentemente este es un tema que está en plena investigación, no se sabe hasta dónde va a llegar, quiénes son los responsables, pero en cualquier caso me parece que no es la manera. Pero bueno, uno hay veces que en caliente se equivoca, por lo general, cuando uno está caliente se equivoca.
al actuar, al contestar, al tomar decisiones. Por eso es recomendable bajar la pelota, si es posible, dejar que baje la espuma y después responder, después hablar, después decidir. Si lo haces en caliente, tenés una alta probabilidad de equivocarte. En el suplemento Ovación del diario El País, los títulos son: de lavar piscinas a enfrentar a Boca, a Sebastián Ciganda, el uruguayo que renunció al trabajo para ir al Mundial. Conmoción en Colombia, Andrés Felipe Román se desplomó en pleno partido de Atlético Nacional de Medellín. Está habiendo un protocolo que se está estudiando a nivel de fútbol, justamente para reducir los calendarios y para introducir una docena de condiciones que se deben respetar para los futbolistas, en aras de cuidar su salud, porque tienen calendarios sumamente exigentes por la seguidilla de partidos, la exigencia de los partidos, porque así como se mueven con cifras siderales en millones y millones y millones y millones y millones de euros, también tienen la exigencia de los resultados. Uno ve el fútbol y la realidad supera la ficción, ¿no? Porque vos ves un partido y decís, pero esto es ¿cómo se llama? Es una PlayStation, ¿no? O es el fútbol real, porque es todo de un vértigo, de una competencia. Bueno, todo eso incide en los futbolistas, ¿no? Que se les exige el físico al máximo, que se tratan de sacar los resultados mejores en competencias sumamente disputadas, y bueno, todo esto hace que los jugadores estén al límite de su capacidad física razonable o esperable. Bueno, y así son esos desplomes y las muertes de varios jugadores, ¿no? Esas muertes súbitas que han ocurrido y que uno se pregunta si no es por la extremada exigencia que tienen los futbolistas de élite, los futbolistas profesionales que juegan en las grandes ligas, en las que no se puede perder, en las que hay que ganar todo, en las que hay que justificar los salarios siderales que se pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá que se avance, porque como decía el artículo, no me acuerdo, lo leí en un portal argentino, me parece. Todas las partes dicen, che, hay que cuidar a los jugadores, cuidado, es peligroso esto, no podemos permitir que pasen estas cosas. Bueno, si están todos de acuerdo, entonces aprueben, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, 4 semanas de licencia entre las temporadas de los jugadores. Es impracticable, porque entre las 2 temporadas regulares que juegan los futbolistas, por ejemplo en Europa, tienen eliminatorias, tienen fechas de otros torneos, porque están jugando eliminatorias, están jugando la UEFA, la Champions, la Nations League. Entonces hay 3, 4 torneos, los futbolistas tienen 60, 70 partidos al año al más alto nivel, terminan extenuados. Y eso, mantenido en una carrera de 5, 8, 10 años, bueno, hay que cuidar a los jugadores. En este caso la conmoción llegó a Colombia, ya ha tocado mucho más cerca, ha pasado en Uruguay, ¿se acuerdan, no? Inolvidable el caso de Juan Izquierdo, cómo se desplomó en la cancha jugando un partido de Copa Libertadores, que bueno, termina falleciendo y que pone otra vez arriba de la mesa el tema de las exigencias a los jugadores. Bueno, aquí otro futbolista, en este caso de Atlético Nacional de Medellín, que se desplomó en pleno partido. Otro título, Thiago Espinosa, su cruce con Lucas Villalba ante Nacional y el punto que lo llevó a irse de Peñarol a Racing. Manuel Diana, que tiene Peñarol para ser campeón, la responsabilidad del capitanato y la clave de la final, estamos hablando de rugby. Vamos a los títulos de el multimedio Grupo R Multimedio, el diario La R, un plan que vale, un plan nacional para recuperar y valorizar envases y materiales de envasado postconsumo, impulsado por la Cámara de Industrias. Por falta de fondos, la Caja de Profesionales pagará prestaciones de julio en 2 cuotas. Óscar Andrade y las acusaciones por desfalco, un absurdo y un insulto, dijo el senador comunista que fue nombrado por las 3 personas que hoy están imputadas, que fueron expulsadas del sindicato, acusadas de haber sido quienes birlaron ese $1.000.000, han nombrado a Andrade, han nombrado a Diverio, han dicho que parte de ese $1.000.000 fue para financiar campañas del Partido Comunista, campañas electorales, acusaciones tremendamente graves que ahora deberá resolver otra vez la justicia. Más titulares, José Garchitorena, Uruguay, a lo largo de su historia ha tenido todos los escenarios. Ministra Lasso volvió a reiterar necesidad de que regrese la misión que está en el Congo. La artista plástica Giovanna Gil Alves presentó Visualmente Incorrecto en la sede de Agadu. Alexei Isakov es el nuevo embajador de la Federación Rusa. Asumió Alejandra Villar como nueva directora del Archivo General de la Nación. Lobo Núñez es ciudadano ilustre de Montevideo. Comenzó en Atlántida el evento Maratón Joyero Internacional 2025 e invierno con más consultas respiratorias, aunque sin señales de alarma. Bueno, empezaron los fríos intensos, que se vino de golpe, un frío muy fuerte,
y además el tema de la humedad, y se dispararon las consultas por afecciones respiratorias. Vamos a ver qué dice el diario El Observador. Sindicalistas condenados son eslabones de una cadena delictiva organizada mucho más amplia, que incluye al Zunca y al Partido Comunista. No podemos volver, pero estamos bien. Nicolás Olivera y Carlos Albizu, refugiados en Israel tras ataque militar. En vivo, tensión en el mundo por los ataques de Israel a objetivos nucleares de Irán. Es como ir a meter el palo en el nido de, o en la cueva del mangangá. O sea, no esperes nada bueno. No esperes nada bueno. Vamos a abrir un paréntesis en los titulares y vamos a recibir a nuestros compañeros del móvil de la mañana del 11 que están en vivo, Lucía Tomé con Facundo González. Lucía, buen día, ¿cómo estás? Adelante. Buen día Marcelo, buen día para todos. Nosotros nos vinimos a la zona de La Brava, estamos puntualmente en la parada 11 de La Brava, donde, bueno, tenemos por detrás lo que es el edificio Cipriani, una edificación contundente, ¿no? Que, bueno, en su momento dio tanto que hablar, discrepancias en cuanto a si daba poder llevar adelante este proyecto aquí o no, por el tipo de estructura que tiene. Un proyecto importantísimo, ¿no? Que se realizó aquí en La Brava, que está bastante avanzado, por cierto. Es un proyecto que tiene mucho que abordar y que abarcar, pero realmente está bastante avanzado. Por lo pronto, nosotros queríamos un poco irles adelantando que vamos a ir a conocer, a recorrer un poco todo lo que es la edificación. Aquí están presentes varias autoridades, estamos hablando de, bueno, senadores, diputados, entre otros, autoridades nacionales y departamentales. Así que veremos un poco acerca de este proyecto a continuación. Les queríamos ir adelantando lo que les vamos a mostrar en breves. Pero bueno, por lo pronto nosotros desde aquí, con lo que es el edificio de fondo, en plena construcción, por supuesto, en este día bastante agradable, la verdad, con solcito que siempre realiza un buen balance con el frío de las mañanas. Así que bueno, nos estamos viendo a continuación, Marcelo. Impecable, Lucía, muchas gracias. Justamente recién compartíamos un titular respecto a este tema, pero no hay como las imágenes, ¿no? Que valen más que 1000 palabras. Allí, Lucía, frente al Hotel San Rafael, a esta réplica, por más que tiene un volumen un poco mayor de lo que era el original, pero bueno, estas obras con los legisladores que están presentes allí, con Giuseppe Cipriani, que más adelante dará una conferencia de prensa. Allí está nuestro móvil, gracias a Lucía y a Facundo, volvemos con ellos más adelante. Ahora nos tenemos que ir a la pausa, lo hacemos con la cotización de la moneda. Según la información del Banco República, el dólar billete a la compra está a 39,75 y a la venta 42,15. Bajó el dólar, ayer escuché a un economista que va a seguir bajando. Tiene sus dos caras, ¿no? Porque con un dólar barato, bueno, viene bien para la gente que tiene deuda en dólares, dinamiza el consumo. Recordemos cuando el dólar estuvo planchado y bajo, la gente viajaba mucho más, etcétera, etcétera, pero también nos deja un poco no competitivos, ¿no? En materia internacional, con un dólar tan bajo. Pero bueno, en definitiva, todo, como todo en la vida, que tiene dos caras. Vamos con el dólar Ibrow, 40,25 y 41,65. El euro, 44,92, 50,20. Argentino, 0,02020. Real, 6,7840. Unidad indexada, 6,362. Nos vamos a la pausa. Luego de ella vamos a estar hablando con Fernando Cairo, que es subdirector de Cultura de la Intendencia de Maldonado, a propósito de una publicación sobre Rafael Pérez del Puerto, publicación que la hizo también con Valentín Trujillo, periodista, escritor, quien fuera director de la Biblioteca Nacional. Hablaremos con el doctor Fernando Cairo sobre estos temas. Luego la comunicación con Argentina, con Nicolás Arano, y por último Eduardo Rodas, quien acaba de finalizar su gestión como director departamental de INAU. Él estaba en paz en comisión del MIDES, bueno, volverá al MIDES, acá lo reclamaban porque ha hecho una muy buena gestión en las dos oportunidades que estuvo al frente del INAU. Bueno, hablaremos con él para ver de qué se trata. Antes de ir a la pausa, una información que es importante, ha llamado mucha gente para preguntar. Ayer hacíamos una nota con Diego Tenser, productor de Tango Tributo a Tita Merelo, que se va a presentar este domingo 15 a las 7 de la tarde en el Teatro Paz y Unión de la calle Dodera. Yo ayer dije en el Teatro Paz y Unión y empecé a hablar de San Carlos, de la Sociedad Unión.
armé un entrevero, la gente empezó a llamar al canal y decir, no, pero pará, no entiendo, Sociedad Paz y Unión en San Carlos, bueno, la gente se armó un entrevero, fue un error mío, yo atendí varias llamadas, respondí varios mensajes, pero el productor también nos dijo, por favor, aclaren porque si no la gente se va a confundir, fue un error mío primero que nada. Segundo, esta obra, Tango, tributo a Tita Merelo, se presenta este domingo 15 de junio a las 7 de la tarde en el Teatro Paz y Unión, acá en Maldonado. Teatro Paz y Unión es donde se presentará el tango tributo a Tita Merelo. Hecha esta aclaración, hacemos la pausa y ya volvemos.